Hoy charlamos con una diputada que despierta curiosidad. Sí, porque llegó de la noche a la mañana al Parlamento. Mucha gente no se imaginaba quién era el número 2 de Salle. Y seguramente mucha gente ni siquiera se imaginaba que Salle iba a llegar a ser diputado. Pero claro, las encuestas empezaron a mencionarlo de a poquito y empezó a tomar fuerza. Y luego empezamos a conocer, pero muy poca gente conoce de la vida de Nicole Salle, nuestra invitada del día de hoy. Por eso vamos a charlar de todo un poco aquí en esta super tarde en Radio Universal. Bienvenida, Nicole. Bienvenida a esta tarde a conversar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Odontóloga. Odontóloga, sí. ¿De profesión desde qué año? Ay, ¿qué pregunta me hiciste? Del 2012 Mirá. o 11. Sí, es que no me acuerdo cuándo me recibí. Tengo no sé si es producto del trauma, del estrés postraumático de la facultad, que tengo una laguna con respecto a las fechas. ¿Fue muy difícil? No es que fuese difícil. Nos tocó una época complicada. La facultad no estaba tan bien como, bueno... Hoy tiene, yo estoy un poco distanciada de lo que es la facultad, la academia, pero tiene equipos nuevos, en esos momentos, bueno, habían huelgas seguido y uno estaba mucho tiempo sin estudiar y de repente también los equipos eran muy antiguos, entonces, bueno, pasamos situaciones difíciles. ¿Ejercés, Nicole, ahora? Sí, ejerzo, obviamente tuve que dejar prácticamente casi toda la consulta, incluso mi mayor práctica era con asistencia integral y también eso lo tuve que dejar. Y bueno, pero quiero seguir teniendo el consultorio abierto, entonces voy un día y bueno, estamos en un proceso de reestructuración con respecto a eso. ¿Por qué estudiaste odontología? ¿Familia? Sí. Bueno, siempre me gustó la parte de medicina o biología, digamos, todo lo que tiene que ver con la salud y mi madre es odontóloga, mi tío también era catedrático en la universidad en ese momento, él ya falleció. Y bueno, por ese lado fui como pensando que podía ser una buena idea, ya tenía un poco el consultorio ahí, la empecé a acompañar en la práctica y así fue que me decidí. O sea que en tu casa hablan de dientes, de muelas, de cosas por el estilo. Entonces. Y ahora no. Ahora va por otro lado la charla, pero en su momento... Sí, en algún momento sí, también por parte de mi madre, su hermana y mi primo. Tengo varios primos odontólogos. Sí, Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Sí, Rodrigo también, sí, claro, conocido. Y es verdad que es muy pasional la odontología, es casi medio artesanal también, porque uno tiene de todo un poco, ¿no? Ciencia y arte. Es muy artesanal porque es un trabajo muy meticuloso, muy pequeño, con piezas que son muy similares a las que se usan en las artesanías, ¿no? Entonces tiene mucho de eso y también tiene la parte científica que también es muy interesante. Entonces es una suma de varias pasiones, se puede decir. Bien. Pero no deja de ser como un trabajo, una tarea muy específica, ¿no? Y uno cuando empieza a concebir un poco la salud desde lo holístico, ya es como que te queda un poco... no alcanza, digamos. Entonces empezás a tener otras miradas y bueno, en ese aspecto, en ese sentido, yo tuve algunas búsquedas para hacer una práctica diferente, ¿no? En su momento y un poco más alternativa, que bueno, tenga una mirada más holística y bueno, ahí estuvimos estudiando algunas cosas. ¿Y tu padre que no ganó la pulseada, no le ganó a tu madre la pulseada para que vayas para el lado del derecho, la ganó muchos años después llevándote a la política? ¿Sabés que en realidad al principio siempre me decía, bueno, la clásica que te dice la abuela, ay, vos tenés que ser abogada, ¿no? ¿Tenés perfil? Sí, y mi padre me decía, no seas abogada. ¡Apa! Sí, me decía, no, mira, el ambiente laboral es muy complicado, es verdad. Bueno, él es abogado penalista, entonces también vivía esa realidad, ¿no? Y siempre me dijo algo que a mí me causaba mucha gracia, porque obviamente yo no lo percibía así para nada, todo lo contrario. Y me decía, estudiar abogacía es de burro. Claro, él tiene mucha facilidad con las letras, entonces para él era memorizarse de repente artículos y cosas, y obviamente para uno que lo ve desde otro lado, que no tiene esa retórica y esas cosas, decían, no, para nada, tiene su mérito, por supuesto, como cualquier carrera. Sí, depende cuál sea tu perfil. Sí, por supuesto, pero me causaba mucha gracia que me decía eso. Bueno, ¿y cómo te convenció a llevarte a la política?
Bueno, a ver, yo siempre no soy una persona que tenga un perfil muy público, en realidad. A mí me gusta mucho la privacidad y lo valoro mucho. De hecho, fui a escucharte cosas o leerte cosas y por ningún lado del mundo se sabía de vos. Bueno, qué suerte. No, hubo alguna, por supuesto, en estos últimos años de pandemia, bueno, ahí estuvimos bastante activos, y siempre lo seguí en cuanto a la literatura que él compraba, la leía toda, me interesaba mucho también la geopolítica en casa, siempre, desde que vivía con ellos, siempre buscaba un poco también interiorizarme en eso, y bueno, siempre se hablaba de política en casa, ¿no? Más que nada de geopolítica, no tanto de la política local, así, pero sí era un tema muy importante, y bueno, en realidad la razón por la cual lo acompaño son dos. Una es porque entiendo que de repente es una oportunidad y lo sentí como un deber, poder dar una pelea en las áreas y teniendo en cuenta nuestras convicciones. Me pareció muy importante acompañarlo, que no esté solo en esta batalla. Y segundo, porque entendía que era la forma de ayudarlo y de apoyarlo, porque, bueno, fue un gran esfuerzo llegar a donde está, y con un partido muy joven, recién formado, y él necesitaba tener la certeza de que estaba con una persona de confianza. Y bueno, cuando él me lo ofreció, también en un principio no sabíamos cómo iba a ser el crecimiento del partido. Pero sí tenía una idea, porque nosotros hablamos con él unas cuantas veces, y él al principio tenía una idea de llegar él, sí, pero después al final se dio cuenta de que llegaban dos, ¿no? Sí, incluso dos. En un momento pensamos que íbamos a entrar más, pensamos que quizás iba a haber una banca en el Senado y más diputados, o sea, empezamos como a proyectar incluso más, bueno, y ahí ya... bueno, al final se dio así, yo estaba como suplente de él en todas las listas, y bueno, al no haber, al él estar votado en dos departamentos y elegir uno de los dos, quedé yo en el otro. Claro. Pero bueno, de haber votado diferente, por ejemplo, en Montevideo, haberse llegado a una cierta cantidad de votos, hubiese entrado otra persona, digamos. Fue el sistema que se eligió. Claro, porque vos entrás por Canelones, ¿no? Bueno, él entró técnicamente por Canelones, sí, y yo entro por Montevideo. Mi entrada por Montevideo fue porque coordinamos con la suplente para que ella participara conmigo, y él tiene su suplente, y bueno, es un tema más administrativo del partido. Del partido, claro. Sí. ¿Y cómo es el tema del partido? Porque Salle es una figura fuerte, ¿no? Llegó él como la figura, hablaba él. ¿Y cuál es la idea, la ideología? Porque vos acompañás o tenés tus ideas propias respecto a los diversos temas. No, en la esencia del partido creo que todos acompañamos, y la filosofía, los principios están bastante claros. Claro. Puede haber matices en algunas cosas, por supuesto que no todos pensamos igual, y de hecho se dan los debates, eso siempre es estimulado en el partido. Se hacen de repente reuniones o algunas instancias en las que mi padre tiene alguna idea de llevar algo o de votar algo, explica por qué, y a veces se hacen votaciones o por Zoom, ¿viste? Esto se discute a nivel del partido, y bueno, como todo, necesitas tener a gente alineada, ¿no? Y bueno, sí, hay un grupo muy, muy sólido, obviamente que ha tenido idas y vueltas también en el proceso. Es un partido joven, pero se ha formado un grupo de trabajo muy lindo últimamente. Hace muy poco que estamos trabajando en el Parlamento, pero somos todos nuevos en el Parlamento, no hay gente que conozca el funcionamiento, lo cual al principio daba un poco de miedo porque... bueno, veías que había tanta gente con experiencia ahí, que ya tenía todo su equipo, que de repente ya sabía cómo era el funcionamiento y solucionaba todo rápido, y vos estabas, bueno, averiguame tal cosa, y entonces iba para un lado, para el otro. Ya al principio te perdías porque era un laberinto el palacio, y enseguida todo el equipo se puso muy rápido a tono, y
le encontró la vuelta rápido y la verdad es que se está trabajando muy bien, muy a gusto, ya obviamente que son como amigos, ¿no? Como familia, porque uno convive y la verdad que estoy muy contenta con todos los que están involucrados hoy por hoy en esto, que no, obviamente no somos nosotros dos, somos muchos. ¿Y cómo es el diálogo con tu padre, con tu viejo? Porque en definitiva no deja de ser tu familia directa y a veces cuando chocas por algún tema, de repente sos vos la que le podés decir en la cara, ¿no? Sí, mira, si te soy sincera, yo tenía mis reservas con respecto a las reservas que puede tener cualquier hijo en cuanto a trabajar con su padre, ¿no? También es una persona de carácter fuerte, pero ha sido... Sí, bastante, ¿no? Sí, pero ha sido una grata sorpresa. La verdad es que entiendo que el funcionamiento está fluyendo muy bien. Es una persona que para trabajar es muy fácil de vincularse en ese ambiente, digamos, laboral. Me ha resultado fácil, nos entendemos bien, tenemos buen diálogo, bueno, se puede discutir todo, también escucha, ¿viste? Cuando ves que de repente algo que le querés hacer una sugerencia o algo, él te escucha, también te sugiere, pero no es demasiado entrometido, te deja... bueno, tomar decisiones, ser. Entonces está fluyendo muy bien, la verdad, estoy muy contenta. Bien. Leía por allí que sos vegana y a veces en el Uruguay es difícil de entender al vegano, ¿verdad? Porque es difícil de entender en todo sentido, porque somos un país de los que más come carne en el mundo y que además vive de eso. Y además las reuniones se hacen en base a los productos animales. ¿Desde cuándo sos vegana, Nicole? Y hace unos 11 o 12 años que soy vegana, sí, bastante tiempo. Yeah. Y antes era, sí, tenía la misma dieta que tiene el promedio de todos los uruguayos. Claro. De hecho, con mi pareja nos conocimos en un asado. ¿Ah, sí? Mi pareja también es vegana, de mi familia, sí, somos los tres hace ese tiempo, él después, pero... Y bueno, en realidad... A ver, para mí fue simple. Llegó un momento en mi vida en que empecé a cuestionarme muchas cosas de cómo estaba viviendo en busca de un estilo de vida un poco más conectado con la naturaleza y más sencillo. Y ahí me di cuenta de que si yo iba a consumir algo tenía que saber de dónde provenía y en función de eso hacerme responsable de que, bueno, si estaba de acuerdo con ese consumo o no. Y bueno, empecé a ver documentales y videos que siempre tuve mucha conexión con los animales. Es algo que me encantan los animales. Pero esa contradicción de que de repente, bueno, el maltrato te chocaba, pero si era de un perro, ¿no? O si comían perro en China, de repente los condenás, pero en realidad si comes un cerdo no es tan terrible. Y entonces era un poco contradictorio para mí, me generaba mucha disonancia cognitiva. Y bueno, cuando empecé a ver esos documentales me di cuenta de que la industria es muy dura, y el maltrato es brutal. Y dije, la verdad es que yo no necesito esto para vivir. Voy a hacer el esfuerzo y lo voy a dejar. ¿De golpe? De golpe, sí. Fui 2 meses vegetariana y después dije, voy a dejar todo. Y lo dejé todo pensando que de repente sí, como te decía, iba a necesitar suplementar o que quizás no tenía tanta conocimiento de lo que podía ser la dieta. Y ahí fue que me puse a leer libros de medicina, leí un estudio muy importante que se hizo a nivel de una población china, el estudio de la China, empecé como a interiorizarme en la nutrición y bueno, fue increíble el cambio, porque en realidad, claro, me daba cuenta de que yo pensaba que tenía una dieta variada y comía 3 cosas, o sea, comía queso, leche, huevo y carne y huevo, y alguna verdurita que pasaba por ahí, alguna fruta. Y claro, te abre la puerta a un mundo de cereales, legumbres, hortalizas de todo tipo, hojas verdes que no sabías ni que existían,
empezás a comer súper variado. O sea, para mí el cambio en la alimentación fue ahí. Obviamente después eso me llevó a tener otros niveles de conciencia en cuanto a lo ultraprocesado, el orgánico. O sea, fue un camino, es un camino que todavía estoy transitando. ¿Pero en Uruguay es fácil vivir siendo vegano? ¿O En ese es momento, medio complicado? Sí, en ese momento fue bastante difícil, no era muy común. Pues, te estoy hablando hace 12 años, la gente te miraba rarísimo. No había ni un restaurante que tuviera una opción vegana. Y en el asado broma típica, sí, ¿no? la broma más a mi pareja que a mí, porque claro, el hombre, ¿no? Siempre está todo eso de la carne, el cazador, no sé. Hay como todo un rito ahí. Y bueno, sí, al principio sí, después se fueron acostumbrando. También uno, se acostumbraron. Pero al principio había muchas bromas. Y bueno, ahí empecé como a intentar algunas recetas que veía en internet. Bueno, mi pareja siempre dice que eran horribles las comidas. Es probable también. Sí, ¿no? claro, Sí. además uno tiene un paladar muy, muy distinto. ¿Pero qué lo llevaste a él a comer lo mismo o no? Y él terminó en la misma porque también, o sea, fue bueno, vamos a sentarnos y responsabilizarnos por esto, vamos a mirar bien. esto. Y dijo, sí, la verdad que yo esto no lo quiero tampoco para mí. Y bueno, y después obviamente ya nos acostumbramos, empezamos a comer, ya te digo, o sea, la dieta cambió, pero para mejor todo. Yo tenía migrañas crónicas una vez por mes, de esas que necesitas apagar a la luz y acostarte a dormir, ¿viste? Claro, sí. Eso dejó de existir. Nosotros no tomamos fármacos, o sea, jamás, no hay pastillas en casa de fármacos, no. Bueno, yo le contaba... Bueno, no crees tampoco mucho en los fármacos, ¿no? Claro, yo entiendo que son más perjudiciales y busco otros métodos. En casa hacemos tinturas con plantas y le buscamos la vuelta, pero de hecho mi hijo, por ejemplo, mi hijo no se enferma. Nunca tomó un antibiótico. Una vez se fracturó el brazo andando en skate y tomó un Perifar, ponele, pero no, es otro estilo de vida, ¿viste? No. Y tampoco comemos comida ultraprocesada, le buscamos para que sea natural. Pero no estamos suplementando nada. A ver, yo ni siquiera en el embarazo lo hice vegano y no tomé ni hierro, ¿no? Y bueno, cada tanto nos hacemos algún chequeo, siempre da bárbaro, todo es súper saludable la dieta vegana bien hecha, ¿no? Cuando uno no cae en de repente estar comiendo siempre ultraprocesados o harinas o cosas así. Un poco dejabas entrever allí el tema de incluso de las vacunas. ¿Tu hijo se vacuna o le pedís que no? ¿O en realidad no es que le pidas? Vos no lo dejás vacunarse. En definitiva es el padre el que decide, ¿no? Sí, tiene 8 mi hijo. Sí, claro. Mira, yo de niña sufrí un efecto adverso con una vacuna. Tuve una púrpura trombocitopénica y bueno, en su momento le pusieron idiopática, que significa de origen desconocido. Fue después de una vacuna y el hematólogo que me atendió, que me salvó la vida, fue el que le dijo a mis padres que no me podían vacunar más. Por supuesto, eso a mí me quedó grabado, porque para mí al principio, como cualquier persona que tiene ese cuento de que las vacunas salvan vidas y de que si no te vacunas probablemente te vas a morir de una de esas enfermedades que ya se erradicaron y todas esas cosas, fue como niña fue casi traumático ver en ese momento incluso el acto médico se hacía en las escuelas, o sea que era brutal. Traumático ver a mis compañeros siendo vacunados y yo quedé acá desprotegida, pensaba. Claro. Pero me quedó eso grabado siempre. Y entonces, tuve un episodio que me marcó, que a veces lo cuento, es que en una carrera de posgrado en la universidad vino un médico de bioética y nos mostró algunas gráficas con respecto a las vacunas, de cómo en realidad el descenso de las enfermedades no había estado vinculado con la vacunación en sí misma, sino con otras causas. Ya tenía como esos dos factores, me dejaron picando y cuando quedé embarazada dije, bueno, yo necesito saber qué voy a hacer, tengo que tomar una decisión, no puedo delegar esta información. También yo sé que los médicos no reciben información sobre las vacunas, o sea, de repente les dan una básica, pero la información contundente no llega. Eso es un paradigma que está instaurado y es un dogma, o sea, no lo podés cuestionar, no hay forma de que llegues a la universidad cuestionando eso. No tiene punto de cuestionamiento. Pero me pedí muchos libros,
en el exterior, había mucha bibliografía, empecé a estudiar. Y pasé básicamente 9 meses estudiando sobre vacunas. Bueno, me llevé una sorpresa. Es un tema para empezar a abordarlo y no parar, porque es impresionante lo que hay atrás de eso. Pero tiene relación con la campaña que hizo el propio Salle y ustedes en particular con esta vacuna del COVID-19 o de alguna manera esto viene separado porque ya entienden que hay un plan detrás de todo esto y que sale de un laboratorio. Fue un poco de todo. A ver, yo ya tenía esta postura desde que nació mi hijo, desde el 2015, ponele. Ya se la había planteado a mi padre. En su momento, obviamente nadie lo entendía, porque no es como ahora. Ahora ya tenemos esta situación que generó muertos en excesos y una confesión de una farmacéutica como es Pfizer, más todas las investigaciones internacionales que muestran los daños que genera esta vacuna en particular. Pero en ese momento no obviamente había evidencia, pero la tenías que buscar, si no, no llegaba a los medios. Ahora ya mucha gente, gracias a esto, está sospechando y está pidiendo, a ver, bueno, ¿qué me están inyectando realmente? Pero bueno, en ese momento yo lo planteé y me dijo, bueno, no, o sea, yo confío en lo que estás haciendo y todo, pero es un tema que yo esté dispuesto a abordar porque no desconozco la parte médica y no me voy a meter en esto. Que fue el primer periodo en el que él inició con el PVA, el Partido Verde Animalista. Claro. Cuando llega este proceso, esta pandemia, nosotros ya teníamos algunos indicios de que este era un mecanismo en el que opera ¿verdad? Los organismos multilaterales y la élite, en definitiva. La plandemia, como dice La tu padre. plandemia, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a dar, ya habían habido como algunos intentos, ¿viste? Siempre sacan como esas enfermedades que miedo, porque bueno, la idea es tener siempre a la población en un estado constante de miedo y por eso no es solamente amenazan con epidemias y pandemias, también amenazan con guerras, con crisis de todo tipo, con el cambio climático. Bueno, hay un montón de caballitos de batalla. Entonces, apareció la supuesta enfermedad y me acuerdo que lo llamé por teléfono en el mismo momento que estaban las imágenes de Wuhan. Claro. Y le dije, esto es todo un cuento, le dije a mi padre. No, pero pará, me dijo, vamos a ver, porque esto puede ser peligroso. No, papá, este es el cuento. Estate atento porque es un verso. Y bueno, al principio él incluso tomó cautela, creo que hay unos tweets que salieron en el que él puso, bueno, vamos a ver qué es esto. Obviamente después que nos empezamos a interiorizar, de que nos dimos cuenta de que había habido un evento de simulacro, el evento 201, en el que básicamente habían planificado todo con creces, lo que se iba a hacer y tenían una hoja de ruta a medida que se estaba gestionando, le cerró, se dio cuenta y... perdón. Bueno, así fue que continuamos con la investigación y bueno, cada vez tenía menos sentido lo que estaban planteando, ¿no? En función de que, por ejemplo, en China se declaró una pandemia con 4.000 muertos en unos meses, siendo que el periodo, que ellos son más de 100 millones. 100 millones, más de 1.000 millones, 411.000 habitantes. 1.400 millones. Ahí va, una cosa así. 1.600. Bueno, el periodo de muertes anuales por gripe es de 14.000. Ellos estaban declarando una pandemia con 4.000, una pandemia mundial, con un estudio que básicamente lo que hacía era, bueno, esta persona está enferma de una enfermedad respiratoria específica. No, es COVID, una enfermedad nueva, vamos a estudiar el exudado, el esputo de la persona, y en 20 días, sin revisarlo por pares, sacaron y dijeron, esto es una enfermedad nueva. Ya, desde el principio decías, esto es un cuento. Claro. Y de hecho, vos ahora planteaste una investigadora, planteaste estudiar el tema en el Parlamento, y fracasó tu idea. No tuvo apoyo del resto de tus colegas. Sí. ¿Cómo te sentiste con eso? Fue duro. A ver, nosotros intuíamos, sabíamos que no íbamos a tener el apoyo mayoritario, claro. Primero porque no se van a investigar a sí mismos y segundo porque la contraparte pedía medidas más restrictivas, o sea que incluso estaban más lejos de nuestra postura.
Sí. Entonces, de todas maneras, lo que sí yo entendí que podía pasar era que algún parlamentario prestara atención a la evidencia y votara con nosotros, que no fuera tan en bloque, ¿no? Y fue un poco difícil la discusión que se dio el martes, porque, bueno, primero que nada, si uno analiza los recursos que se usaron para los informes, es preocupante, porque el caso, por ejemplo, de Preve, que dice que no había sustento científico digamos, en el pedido de la información. Bueno, primero que nada, yo ya lo repetí, pero están los documentos desclasificados de los estudios que se hizo pre- y post-marketing de la vacuna, hechos por la misma farmacéutica, que tras un juicio, a pesar de que la farmacéutica quería ocultar estos documentos por 75 años, tuvo que liberar. O sea, la FDA los liberó. O sea, y ahí básicamente están todos los efectos adversos, declaran que ellos sabían que no tenía ningún tipo de eficacia, o sea, que no servía, que vacunaron al grupo control, o sea, que no pueden hacer un seguimiento, que tenía efectos adversos muy graves, y todo eso está en la documentación. Segundo, adjunté miles de estudios científicos. Y lo más coloso de todo es que después uno se pone a leer los informes en discordancia que hay, por ejemplo, el de Preve. Y Preve, bueno, hace una descripción y adjunta documentación. Entonces, bueno, con un grupo de estudio nos tomamos el tiempo de entrar a ver qué documentación había adjuntado, entramos a su Drive. Y fue una sorpresa porque nos encontramos que en su Drive estaban muchísimos de los estudios que nosotros habíamos citado, muchísimos de los autores que habían citado, que básicamente avalaban la postura de que las vacunas no eran efectivas, de que estaban causando daños cardíacos muy grandes, sobre todo en grupos jóvenes, otros daños inmunológicos, y todo eso él lo adjuntó para argumentar que no había que investigar. Entonces es contradictorio, porque yo, ¿qué tengo que entender? Que él ya está al tanto de estos daños, porque no son pocos los estudios que él tenía en esa carpeta, es un Drive que cualquiera puede acceder, porque de hecho en los registros están todos los informes. No son pocos estudios, son muy alarmantes, y sin embargo para él no hay evidencia científica. Es como contradictorio, no se entiende mucho por qué argumentó eso. Sí. Sí, Nicole, y al principio hablabas de que te gustaba la geopolítica. ¿Vos creés que todo esta pandemia, como dice tu padre, se originó ahí en la China o es un poco más global la cosa? Que hay otros países involucrados también que necesitaban de todo este movimiento. Bueno, viste que esto nosotros también lo compartimos en la documentación, pero en varios países se han hecho investigaciones, incluso la investigación que se hizo en Estados Unidos del Comité Selecto, que es básicamente una investigación que se hizo con un equipo a nivel parlamentario en Estados Unidos, duró 2 años, terminó hace poco que se publicó esto. Vino movida por todo un escándalo que hubo en Inglaterra, en que otros parlamentarios ya estaban hablando de bioterrorismo, y porque se habían desclasificado algunas conversaciones de WhatsApp en la que los mandatarios admitían que sabían que las vacunas estaban matando gente, que sabían que no servía para detener la enfermedad. Entonces todo eso generó un escándalo que terminó en una investigación en Estados Unidos, y en esa investigación de 2 años el Parlamento de Estados Unidos concluye que esto fue un plan urdido, y en conjunto trabajó el gobierno de Estados Unidos con el gobierno chino, mediante Fauci, ¿verdad? Y entonces, digo, no es lo que pienso yo, porque realmente eso no sería tan relevante, sino la evidencia que tenemos hoy. Claro. ¿Vos crees que Uruguay está un poco sometido, o la clase política sometido a estos intereses internacionales? Un poco no, totalmente sometido a estos intereses, por supuesto. Y uno lo ve en los proyectos que llegan, porque cuando uno se interioriza acerca de cuál es la agenda que quieren llevar a cabo, ¿verdad? El sistema, el aparato que quieren construir, entiende que hay una serie de medidas que se tienen que implementar, que ya se están implementando en el mundo, y Uruguay sigue el mismo camino, y además los proyectos llegan y te da la impresión que los presentan y que ya están armados desde ese eje, porque
van acompasando una política mundial. Ujú. Entonces, bueno, y tenés a las agencias calificadoras de riesgo, ¿verdad? A los organismos multilaterales que te dan las indicaciones. Nosotros, de hecho, cuando entramos al Parlamento, lo primero que tuvimos era un curso gestado y financiado y dado por la ONU. O sea que ya desde el principio te van marcando las directivas de cómo gobernar. El molde, te van haciendo el molde. Por supuesto. Claro, sí. Nicole, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Conversar un rato contigo y saber un poquito más de vos y cuáles son tus pensamientos, más allá de lo que es el partido, ¿verdad? Un placer. Que obviamente tienes ya marcado por tu padre toda una figura, y obviamente, como decías vos, una figura fuerte que tiene sus rasgos, digamos, que se destacan. Lógicamente, a veces es bueno ver cómo piensa también el número 2 del partido, que en este caso sos vos. Un gusto de verdad tenerte por acá. Bueno, muchísimas gracias, Henry. Nicole Salle, entonces con ustedes por radio en el día de hoy. Después vamos a estar en YouTube, vamos a subir exactamente, así que ya le decimos a la gente que escuchó y que vio a través de YouTube más tarde el me gusta y compartir, como siempre lo decimos, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal allí, @lasupertarde. Hasta mañana a las 3. Hoy charlamos con Nicole Salle de Identidad Soberana, este partido nuevo que ingresó al Parlamento este año y por supuesto que con 2 figuras, una de ellas que acabamos de conocer aquí en Charlamos en la Supertarde. Hasta mañana.